buenos días. ¿Cómo están, estudiantes del noveno año? Hoy jueves 3 de septiembre de 2020, con la bendición de Dios, como siempre nos sigue brindando, y sobre todo esa gracia santificante que debemos de conservarla, cuidarla hasta el anochecer, siempre y cuando siendo buenos cristianos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y que Mamita María Auxiliadora siga intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Pues bien, vamos a desarrollar nuestra clase de estudios sociales. El día de hoy corresponde el tema la identidad constructivista. ¿Cómo voy a construir mi identidad como ciudadano y mi identidad como esencia de ser? Por eso siempre va a surgir la pregunta, ¿ser o parecer? Trato de ser y parecer a la vez lo que soy realmente. El ser humano debe enfocarse en uno de esos parámetros, y sobre todo este tipo de identidad o las identidades cambian y se transforman a través de la historia. Obviamente su identidad va cambiando en el proceso que va creciendo. Su identidad de niño, su identidad adolescente, su identidad de joven y ahora la identidad de adulto. Entonces nos cuestionamos, va cambiando nuestro físico también y nuestra propia identidad. Por ahí de pronto ustedes buscan una fotografía cuando eran niños. Estaban en brazos de sus mamás, ¿verdad? Algunos, cuando ya estaban en la escuela, iban a la escuelita, los llevaban ahí de la mano. Algunos lloraban por ahí porque no querían ir, porque los levantaban temprano. En sí, va cambiando su identidad también, en ese sentido, porque va creciendo físicamente. Pero en la parte ya personal va formándose. Y eso es lo que requiere esta sociedad, que la identidad de cada ser humano debe ser protegida. Por eso puse en la pizarra esta gráfica para que puedan observar. Sobre todo los gráficos de abajo. Un interrogante, un carné, que puede ser la cédula de identidad, o el carné escolar que nos entrega, con los datos importantes de cada uno, y la fotografía, que a veces salimos más dormidos en la mayor parte, o no es así. Entonces, y la última gráfica, perdón que me esté cruzando así, entonces, el yo, como esencia de ser humano. Yo siempre recalco este punto, como esencia de obra de Dios creada a la perfección. Dios te concedió esa identidad como ser humano, para que viva, para que cumpla su misión. Entonces, estos temas que vamos a realizar sobre la identidad, pero cómo la vamos a construir como ciudadanos, desde ese punto. Recuerden que, como dije en la introducción, la identidad o las identidades cambian y se van transformando a través de su propia historia. Por eso siempre yo recalco, el ser humano es el principal actor de su propia película, en la cual va desarrollando cada día. Usted verá si la hace alegre, usted verá si es feliz. Cada uno va generando esos cambios en la misma historia que va a realizar a diario. Pues bien, entonces, todos estos temas embarcan sobre la identidad, y la identidad es un sistema de relaciones humanas. ¿Cómo usted se está relacionando con la otra persona que está a su lado? ¿Cómo usted se relaciona con sus compañeros de curso cuando estaban en el salón de clase? ¿Cuándo estaban? Se llevaban muy bien. ¿Cómo es su relación con sus padres? ¿Cómo es su relación con su mamá? ¿Con quién es más esa comunicación? ¿Con su papá o con su mamá? Entonces va formando esa identidad también, porque hay esa manera de comunicarse. Es decir, una comunicación asertiva, acertar varios parámetros de pronto que se están formando. Obviamente nuestros padres siempre van a decir, esto sí, esto no. Entonces también es parte de esa misma formación. Entonces lo que requiere es un sistema de relacionarnos, y ese relacionarnos es la que va a formar también nuestra propia identidad. Obviamente que van a surgir en los tipos de identidades todos esos tipos de gustos, esos tipos de cambio, y es lo que va a requerir, pero es dónde voy a formarme.
y a dónde voy a adquirir esas mismas bases. Es decir, que es donde nos moldea a la perfección. Es donde nos moldean a la perfección. Obviamente el niño ya tiene su carnet algunos, su cédula de identidad algunos niños. Hasta recién nacido, algunos van a sacar ya hasta su cédula. Entonces, ese cambio histórico va transformándose. Entonces, por eso yo le dije, va moldeando su percepción, su manera de ver, su manera de analizar y su manera de decir las cosas. Obviamente son opiniones y esas opiniones obviamente se tendrá que respetar porque la está emitiendo y debe ser un juicio de valor más claro en ese sentido, porque debe ser muy claro en ese sentido qué te agrada, qué no te agrada, y eso es lo que nos hace ver a cada uno de nosotros y tener sobre todo esos grupos de amigos, amigas y distintos individuos de la cual estamos realizando. Entonces se va a asociar usted con esas personas. Algunos dicen, profesor, ¿y usted tiene tantos amigos? Sí, muchos compañeros de la universidad, compañeros del colegio, compañeros del sector donde vivo. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Analizamos sus formas de ser estas personas. Y entonces, ¿cómo están estas personas sujetas a muchas causas? Y sobre todo, esas mismas causas de participación y qué es lo que van a determinar su condición de ser. Entonces, todo depende también cómo se ha formado en el hogar y cómo se está formando en la institución. Entonces, hay puntos y puntos que debemos ir analizando. Entonces, por eso siempre usted va a decir cómo es esa persona. Obviamente sin juzgar, sino cómo es su comportamiento, cómo es su actitud. Y eso es lo que nos lleva a ver a cada uno de nosotros. Entonces, a partir de esos tipos de identidad, la identidad nacional, la identidad étnico-cultural, que hay que respetar esa cultura sobre todo, y sobre todo el origen donde ellos proceden. Y la identidad juvenil, claro, ustedes tienen su propia identidad, porque a algunos les gusta el rock, otros les gusta la música punk, otros la música coreana, los K-pop, todos estos grupos, en fin, el reggaetón a algunos. Entonces es su propia identidad de la cual se están formando ellos. En ese sentido, ¿cómo van a crecer? En mi época, cuando yo tenía su edad, entonces yo crecí con otro tipo de música, de baladas forever, baladas de recuerdo, música en inglés, en fin, es nuestra propia identidad, cómo nos vamos formando en la misma sociedad y sobre todo la identidad personal que requieren esos mismos rasgos de la cual nosotros estamos formándonos. Pues bien, vamos a analizar la siguiente etapa a continuación. La identidad. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo. También se entiende con una imagen que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. Un documento de identidad no es otra cosa que un trozo de papel o una serie de datos que ayudan a mantener el orden entre los ciudadanos de una misma nación. Pero nada dice de quién es su portador en realidad, qué siente, cuáles son sus intereses y quién es en verdad. La identidad cultural está compuesta por elementos como las tradiciones, los valores y las creencias que caracterizan a una determinada cultura. La identidad nacional es un sentimiento basado en la pertenencia a un estado, nación. La identidad de género es un conjunto de pensamientos y sentimientos de una persona que le permiten identificarse con una categoría de género. Se trata de un concepto diferente al de identidad sexual. La identidad personal es un conjunto de características propias de una persona y la concepción que tiene de sí misma en relación al resto. La identidad personal es individual, dinámica y abarca diferentes dimensiones de la persona. Pueden pasar muchas cosas en el momento que estás grabando. De pronto se te pasa por ahí un gato. Entonces pasó el gato cerca de la cámara y casi, por eso fue. Entonces, vamos a continuar entonces la parte de que la organización y participación es la manera como voy a priorizar los procedimientos y estructuras. Entonces, por ser una estructura, yo marqué aquí este carnet o la cédula de identidad de cada ser humano, cada persona. Es organización y participación,
evaluar resultados, aparte sea directo, indirecto o semi-indirecto, pero siendo partícipe de esta misma organización. Y el deber de ser, esto obviamente el deber de ser, yo le decía es ser o parecer, pero realmente estás participando y ser de la manera como ayudar a esas personas. Y el ser, sobre todo, ser humano, es el proceso histórico de la cual estás dejando un legado. Entonces, por eso es la manera como vas a participar. Por eso decíamos aquí, organización participativa. La pregunta sería, ¿cuánto estamos ya pensando por quién darle el voto? Obviamente ustedes son menores de edad todavía, pero sus papás, usted ya le ha preguntado a su papá, mamá, papá, ¿por quién vas a darle el voto para que sea nuestro presidente? Entonces, ¿y por qué? Debe haber una respuesta lógica, el por qué tal candidato, el que más se proyecta. Yo siempre recalco el candidato tiene que tener un buen plan de gobierno. Si no hay un plan de gobierno en esta parte de organización y participación, no puede obviamente ser un presidente que realmente quiera transformar la sociedad misma de Ecuador. Entonces, y eso es lo que va a representar ahora ese tipo de democracia. Porque ese tipo de democracia, recordemos que puede ser parlamentaria, puede ser presidencial y semipresidencial. En la parte parlamentaria, obviamente, todo con respecto a la Asamblea Nacional. Usted ve también, sus padres son los que van a decir quién quiere que sea ese asambleísta por Guayas. Entonces, hay que ver qué parámetros tiene también cada uno. Entonces, también la parte presidencial, obviamente la parte ya ejecutiva, que es un presidente, el vicepresidente, los ministros, son los que van a generar esos cambios que se necesitan en una política constructiva. Por eso, la identidad de la política también entra aquí en este manejo, desarrollar varios intereses para enfocarnos ese crecimiento en nuestro propio país. Y la parte última que decía, por eso yo, es la que realmente va a afianzar ese voto. Y la parte semipresencial, obviamente dentro de las asambleas surgen varios presidentes de varios grupos de defender algo o establecer leyes. Y ojo con esto, es lo que están haciendo este grupo minoritario. Le llamo así yo personal, porque en vez de defender la sociedad, está acabándola con una nueva ley que quiere aprobar. Atención con esas leyes que a veces, por tan suaves que parecen las palabras, pero hay un trasfondo de historia. Muy bien, entonces niños, de la clase de estudios sociales. Llegamos hasta aquí. Cualquier inquietud o duda, me la hacen saber por interno. Hasta pronto, cuídense mucho. Bendiciones.